Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado comentando y preguntando: ¿qué está pasando con Kerem Bürsin? ¿Por qué parece que sus amigos están preocupados? Y más importante aún, ¿cómo se conecta todo esto con Hande Erçel? Prepárense porque tenemos mucho que desentrañar juntos. Antes de que empecemos a desglosar todo este drama, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas, las últimas tendencias del mundo del espectáculo y un montón de chismes jugosos. Vamos a hacer crecer esta comunidad juntos. Y si ya eres parte de la familia, un abrazo enorme. Bien, ahora sí, vamos al grano. Desde hace algunas semanas, he notado un creciente murmullo en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre el estado de ánimo de Kerem Bürsin. Hay un halo de preocupación que rodea al actor, y varias fuentes cercanas a él han dejado caer pistas que sugieren que no está pasando por un buen momento. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Para entender esto, tenemos que volver un poco atrás, al momento en que su relación con Hande Erçel llegó a su fin. Todos recordamos el furor que causaron como pareja, la química innegable que mostraban tanto dentro como fuera de la pantalla. Eran la pareja dorada de Turquía, y su ruptura fue un duro golpe para muchos fanáticos que idealizaban su romance. Si bien ambos actores han mantenido una postura bastante discreta sobre los motivos exactos de su separación, lo que sí sabemos es que fue una ruptura difícil. Romper con alguien con quien has compartido una parte importante de tu vida nunca es fácil, y más aún cuando estás en el ojo público, con cada uno de tus movimientos siendo analizado y comentado. La presión mediática, la invasión a la privacidad y las especulaciones constantes hacen que el proceso de duelo sea aún más complicado. En el caso de figuras públicas como Kerem y Hande, cada aparición, cada gesto, cada publicación en redes sociales se convierte en material para análisis y conjeturas. En el caso de Kerem, parece que la separación lo afectó de manera especialmente profunda. Si observamos sus entrevistas posteriores y sus apariciones públicas, podemos notar un cambio en su actitud. Ya no irradia la misma energía y entusiasmo que lo caracterizaban. Hay una cierta melancolía en su mirada, una tristeza que no puede ocultar por completo. Esa chispa que antes brillaba con intensidad parece haberse atenuado, dejando entrever una vulnerabilidad que quizás antes no se percibía tan claramente. Además de esto, algunos de sus amigos más cercanos han publicado mensajes en redes sociales que han levantado sospechas. Frases como "estamos aquí para ti, hermano", o "te queremos y te apoyaremos en todo", han hecho que muchos se pregunten si Kerem está lidiando con algo más que una simple ruptura amorosa. Estos mensajes aparentemente inofensivos han desatado una ola de especulaciones entre los fans, quienes ven en cada palabra una posible señal de que el actor está pasando por un momento particularmente difícil. Algunas teorías apuntan a que el actor se siente presionado por las expectativas del público y los medios. La sombra de su relación con Hande sigue siendo muy alargada, y muchos fans todavía esperan una reconciliación. Esto sin duda puede ser una carga muy pesada para Kerem, que probablemente solo quiere seguir adelante con su vida y su carrera. La constante comparación con el pasado, la insistencia en revivir un romance que ya terminó, puede generar una frustración considerable y dificultar el proceso de superación. Además, la presión por complacer a los fans y cumplir con sus expectativas puede ser agotadora, especialmente cuando se trata de asuntos tan personales como las relaciones sentimentales. Otra posible razón de su preocupación podría ser su trayectoria profesional. Si bien Kerem es un actor muy talentoso y reconocido, su carrera ha tenido altibajos. Algunos de sus proyectos más recientes no han tenido el éxito esperado, y esto podría estar afectando su confianza y su estado de ánimo. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, el éxito es un factor crucial para mantener la estabilidad emocional y la confianza en uno mismo. Cuando los proyectos no cumplen con las expectativas, es natural que surjan dudas e inseguridades que pueden afectar el bienestar general. Recordemos que la industria del entretenimiento es muy competitiva, y la presión por mantenerse relevante y conseguir nuevos proyectos puede ser abrumadora. Además, la incertidumbre económica que afecta a muchos países también puede generar ansiedad y estrés en los actores, que dependen de contratos y proyectos para asegurar su futuro. La volatilidad del mercado laboral en el mundo del espectáculo, la constante búsqueda de nuevas oportunidades y la dificultad para encontrar proyectos que realmente conecten con el público pueden generar una gran inestabilidad emocional.
Pero volviendo al tema de Hande Erçel, es innegable que su presencia sigue siendo muy relevante en la vida de Kerem, al menos desde la perspectiva del público. Cualquier noticia relacionada con ella, ya sea sobre sus nuevos proyectos, sus relaciones personales o su vida en general, inevitablemente termina siendo vinculada a Kerem. Esta constante asociación, aunque quizás involuntaria, puede ser una fuente de incomodidad y dificultar el proceso de seguir adelante. Esto puede ser muy frustrante para ambos actores, que probablemente solo quieren que se les deje seguir adelante con sus vidas por separado. Sin embargo, la realidad es que su relación fue tan mediática y tuvo un impacto tan grande en sus fans que es difícil separar sus nombres por completo. La magia que irradiaban juntos en la pantalla, la química innegable que compartían, creó una conexión tan fuerte con el público que es difícil de olvidar. Esa conexión, aunque pueda ser una fuente de nostalgia para algunos, también puede ser un obstáculo para ambos actores en su camino hacia la superación y la construcción de nuevas identidades individuales. En cuanto a Hande, ella también ha sido objeto de críticas y especulaciones desde la ruptura. Se la ha acusado de ser la culpable de la separación, de haber pasado página demasiado rápido y de no mostrar suficiente empatía hacia Kerem. Sin embargo, es importante recordar que todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas y a tomar nuestras propias decisiones. La presión social para mantener una imagen pública impecable, la exigencia de mostrar determinadas emociones y la crítica constante pueden ser devastadoras para la salud mental de cualquier persona, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente expuestas al escrutinio. Nadie sabe lo que realmente sucedió entre Kerem y Hande, y lo más justo es respetar su privacidad y no juzgarlos por las decisiones que tomaron. Ambos son personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones, y merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. La empatía, la comprensión y el respeto son fundamentales para abordar este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de asuntos tan personales y delicados como las relaciones sentimentales. Ahora bien, volviendo a la preocupación de los amigos de Kerem, creo que es importante destacar la importancia del apoyo social en momentos difíciles. Tener amigos y familiares que te quieren y te apoyan es fundamental para superar cualquier obstáculo y mantener una buena salud mental. El apoyo incondicional de las personas cercanas, la posibilidad de compartir las preocupaciones y los sentimientos, la sensación de no estar solo en el proceso de superación son factores cruciales para mantener la estabilidad emocional y superar los momentos difíciles. Es posible que Kerem esté lidiando con una combinación de factores, como la ruptura con Hande, la presión profesional y las expectativas del público. En estos casos, el apoyo de sus amigos es crucial para ayudarlo a superar estos momentos difíciles y recuperar su energía y su confianza. El simple hecho de saber que cuenta con un círculo de personas que lo quieren y lo apoyan puede ser una fuente de consuelo y fortaleza en momentos de incertidumbre y vulnerabilidad. También es importante recordar que la salud mental es tan importante como la salud física, y que no hay nada de malo en pedir ayuda cuando la necesitas. Si Kerem se siente abrumado o deprimido, es fundamental que busque ayuda profesional para superar estos problemas y recuperar su bienestar. El estigma asociado a la salud mental, la creencia de que pedir ayuda es una señal de debilidad, puede ser un obstáculo para muchas personas que necesitan apoyo. Es fundamental romper con estos prejuicios y normalizar la búsqueda de ayuda profesional cuando se necesita. Espero que Kerem esté bien y que pueda superar estos momentos difíciles con el apoyo de sus amigos, su familia y sus fans. Le deseo lo mejor en su carrera y en su vida personal, y espero que pronto podamos verlo de nuevo sonriendo y disfrutando de su trabajo. La resiliencia, la capacidad de superar la adversidad y seguir adelante, es una cualidad fundamental para cualquier persona, especialmente para aquellos que están expuestos al escrutinio público y a la presión constante. En resumen, hemos explorado la preocupación que rodea a Kerem Bürsin tras su ruptura con Hande Erçel, analizando las posibles causas de su estado de ánimo y la importancia del apoyo social en momentos difíciles. Hemos recordado la intensidad de su relación con Hande y cómo esa sombra aún se cierne sobre él, generando presión y expectativas. También hemos considerado los desafíos profesionales que enfrenta y la importancia de la salud mental. Hemos analizado cómo la presión mediática, las expectativas del público y la incertidumbre profesional pueden afectar el bienestar emocional de una figura pública. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor lo que está pasando con Kerem Bürsin. Me gustaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que la ruptura con Hande lo afectó mucho?
¿Qué le aconsejarían a Kerem en este momento? Los leo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que juntos podemos hacer crecer esta comunidad y seguir disfrutando de contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima. Les mando un abrazo enorme.